dar inicio a este curso de astrología psicológica especializada en la terapia y en la introspección, que tiene que ver con el autoconocimiento. En este curso van a poder conocerse a sí mismos y también hacer mapas natales a otras personas o interpretar una carta natal hacia la imagen que tiene el ser humano y van a poder dar ese conocimiento a otras personas. Esta astrología está dedicada a la psicología. Esta astrología es una astrología introspectiva, ¿no? Entonces, partiendo desde la base de la astrología, que justamente es considerada una pseudociencia basada en creencias y supersticiones, esta astrología estudia también la forma en que el movimiento de los astros afecta la vida de las personas y precipita ciertos acontecimientos terrenales. También es tomada como una percepción de lo que puedes sentir, percibir a través de las distintas energías cósmicas. Esto tiene una relación con el significado de lo que es la astrología. En este sentido podemos ver que la astrología estudia también las dinámicas de comportamiento sobre lo energético y la parte orgánica que tiene una relación con la astronomía. Entonces la astronomía va a tener que ver con el estudio orgánico de los planetas. La astrología tiene que ver con el estudio energético de estos planetas, la función de la energía. Entonces, en el horóscopo, vamos a introducirnos ahora sobre la información del horóscopo. Hoy en día la astrología es considerada como una comunidad científica, como una pseudociencia. Muchas culturas como la India, China, la maya o la azteca, a lo largo de la historia desarrollan sistemas de predicción de acontecimientos que estaban basados en la astrología y la observación de los astros. O sea que en épocas antiguas la astrología solo se dedicaba, digamos, a la predicción más que nada. Pero hoy esto cambió por la nueva era, por la información que trae la genética sistémica de nuestro organismo, que va mutando y va cambiando. Estamos entrando en una era nueva. El circuito viejo, que era la era de Piscis, se está moviendo hacia la era de Acuario. Entonces ya no funciona lo predictivo. ¿Por qué no funciona lo predictivo? Porque el ser humano entró a entender cómo funciona el cuerpo y el cerebro en conexión con la información energética. Entonces, al entender la energía, que habla de sentimientos y emociones, entendemos al cuerpo y al cerebro. Esto es la nueva era. Entonces, hoy en día una aplicación muy popular de la astrología en la elaboración de los horóscopos, según los cuales pueden predecirse las personalidades y la historia de vida de una persona, al conocer la posición de los astros en el momento del nacimiento. Entonces, el estudio de la hora sería, en realidad, el horóscopo, ¿no? Pero nosotros llamamos horóscopo al mandala. En la astrología, el mapa natal también es denominado horóscopo. Así que van a escuchar acá a lo largo de este curso, cuando yo nombro el horóscopo, estoy hablando del mandala, del circuito, del círculo, del mapa natal o carta natal, también se le denomina carta natal. Entonces, este curso está dedicado justamente a personas que quieran conocer su energía, quieran conocerse a sí mismas, para poder desarrollar con conciencia el destino, ¿no? Para poder atraer un nuevo destino o modificar en el sentido de la percepción de lo que es el destino en sí, porque el destino es uno solo, pero nosotros los percibimos de distintas maneras o distintas formas. Entonces, este destino, por lo general, hay personas que dicen que no, el destino no cambia nunca, pero sí cambia la manera de observar a este destino. Entonces, de eso trata esta astrología psicológica, la forma con la cual miramos a nuestro destino, a nuestro presente. Y también, obviamente, las raíces, que habla de nuestro pasado.
Entonces, entramos a conectarnos con Roberto Assagioli, que fue uno de los creadores de la psicosíntesis. A lo largo de este curso voy a nombrar mucho a Assagioli, también a Huber, los Huber, que es Bruno Huber y Luis Huber, son los dueños de la astrología psicológica Huber, del método Huber. Y Assagioli fue el creador de la psicosíntesis astrológica, ¿no? El diagrama de Assagioli, que ahora los van a ver, o el huevo de Assagioli. La psicosíntesis es considerada una de las disciplinas adscritas en el movimiento transpersonal. Fue creada por el psiquiatra italiano Roberto Assagioli Roberto Assagioli nació en 1888 y falleció en 1974. Fue creada con la intención de integrar las cosmovisiones de Oriente a Occidente, la espiritualidad y la ciencia, respondiendo a las necesidades de realización y trascendencia del ser humano. El diagrama de Assagioli surge desde el conocimiento de nuestras funciones psicológicas inconscientes, subconsciente, supraconsciente y la conciencia. Entonces, Assagioli, así como Freud y Jung, estudian al inconsciente, ¿no? Pero de distintas formas o maneras, en donde los tres o los cuatro con Huber terminan socavando en el mismo tema, ¿no? Todos emergen en una misma cuestión. Por eso la psiquis del individuo tiene forma de huevo, como dice Assagioli, tal como puede verse acá en el circuito del huevo de Assagioli, ¿no? Entonces, para ver este es el huevo de Assagioli, acá, para ver el huevo de Assagioli tenemos que ir a este diagrama, pero este diagrama tiene una relación directa con la función de la metáfora del iceberg. Justamente el iceberg es la función que cumple el consciente y el inconsciente. La conciencia está arriba del circuito del hielo, es lo que podemos ver. El inconsciente sería toda la parte de abajo del hielo. Eso se estudia en psicología muy profundamente. Nosotros también tocamos a través del mapa natal, estudiamos lo que es la psicología, ¿no? De la conciencia. Entonces, psicología tiene que ver con el estudio del alma. El estudio de la psiquis tiene que ver con la psicología, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es estudiar el alma. En este caso, la mente consciente es todo lo que podemos ver, la mente inconsciente es lo que no podemos ver. Simplemente se siente. Y el preconsciente es lo que está sobre el horizonte del agua, sobre la parte de el límite entre la conciencia y el inconsciente, ¿no? Acá emerge, en el preconsciente emerge la sabiduría de luz hacia la parte consciente. Entonces, esto es muy importante entender que dentro del circuito del inconsciente están nuestras raíces, está nuestra genealogía, está nuestro ADN sumergido en una profunda sombra, la tenemos que conocer a través de la astrología psicológica. Entonces, la astrología psicológica nos trae las herramientas guardadas en el inconsciente. Por eso, lo que vamos a aprender ahora es a manejar información que nos va a conectar con una transformación de destino, ¿no? Podemos transformar la mirada del destino, o sea, no se puede transformar el destino en sí, pero sí el cómo observo a ese destino, es lo que vamos a hacer nosotros en este curso. Entonces, dentro del diagrama de Assagioli fue uno de los próceres de la astrología Huber, fue uno de los que estuvo estudiando con Huber muchísimo tiempo para generar esta dinámica de astrología. Entonces, dentro del circuito nosotros tenemos los 7 centros o 7 chakras que están dentro del huevo de Assagioli, también están dentro del estudio del mapa natal con el reloj de la vida y la función de los 7 chakras, los 7 colores del arco iris. Hay un módulo que tiene que ver, que lo vamos a tocar más adelante, que tiene que ver con el círculo del color astrológico, que es muy, muy interesante observar los 7 chakras para entender las funciones del tiempo
que tiene el ser humano para ir desarrollando estos colores de los 7 chakras, o estos 7 centros. Entonces, el inconsciente personal está ubicado en la zona roja, está ubicado en la zona del chakra base y tiene que ver con la parte inferior del diagrama, que alude al inconsciente inferior, dentro del cual existe mucho material reprimido, no digerido ni asimilado, y corresponde a lo que Freud denominó el inconsciente. Para que entendamos bien esta zona, esta parte, cuando nosotros nacemos, estamos conectados a una función inconsciente que es transmitida desde la base en la gestación de los 9 meses de mamá. Esto alude al inconsciente colectivo, al inconsciente familiar. Entonces, lo que a mamá y papá les gestionó durante mi gestación, lo tengo guardado en mi registro. Obvio que si mi mamá y mi papá tuvieron situaciones muy armáticas o drásticas, lo voy a tener guardado aquí. O si mi abuela también, ¿por qué hablo de la abuela? ¿No? Siempre la abuela es a partir de la abuela vienen los procesos gestacionales de mi mamá. Después de los 4 meses de embarazo de mi madre, yo voy a estar recibiendo esos 4 meses de mamá, porque se empieza a desarrollar el órgano que tiene que ver con la gestación y la creación en mi mamá. Esas emociones de mi abuela están guardadas en su registro de órganos de creación de mi mamá. Entonces, cuando mi madre queda embarazada, esos registros de mi abuela fueron traspasados a mi madre y mi madre me los traspasa a mí. Entonces, entender el ciclo femenino, porque este chakra tiene que ver con lo masculino, pero la función orgánica es el primer impulso, es el primer impulso hacia la vida. Entonces está conectado con lo positivo masculino. El chakra 1 tiene que ver con el masculino positivo. Entonces, en esta zona del huevo de Asayoli, él hace hincapié al fenómeno del inconsciente, ¿no? Lo que no conocemos, Freud denominó también inconsciente, y en el diagrama de Asayoli él lo ubica como el inconsciente personal, ¿no? Por eso coinciden los dos en el inconsciente, pero él lo toma como el inconsciente personal porque es ya muy, muy, muy hacia adentro. Asayoli lo toma como personal y Freud lo denominó inconsciente general, ¿no? Social también. Entonces, en el subconsciente, que es la zona 2, que es la zona del plexo, que es la zona del circuito en donde entramos a desarrollarnos con el chakra corazón, se encuentra el subconsciente. Dentro de este subconsciente están los sentimientos. Empiezan a gestionarse los sentimientos. En el inconsciente personal están las emociones. Emociones heredadas, puras, innatas, de supervivencia. Y en el subconsciente se encuentran los sentimientos de relación y vínculos que el ser humano va a tener en su próximo desarrollo hacia la conciencia. Entonces, en el subconsciente, en el inconsciente intermedio, se localiza un área en la cual normalmente no somos conscientes de las motivaciones internas, pero en la que sí podemos movernos psicológicamente, recuperar datos y extraer información mediante la memoria, sin ninguna dificultad. O sea que cuando pasamos a sentir, que tiene que ver con el subconsciente, ya podemos analizar de manera consciente esas emociones innatas. Estamos llevando el grado de las emociones del inconsciente personal a un grado subconsciente, ¿no? Es la fase 2. Si este subconsciente no es bien desarrollado, que esto lo vamos a aprender en el curso del color astrológico, del circuito del color astrológico, ahí se desglosa todo el tema de los 7 chakras y van a poder entender realmente lo que significa cada función, ¿no? Si la persona no entiende bien esta base del subconsciente y los sentimientos que son gestionados aquí,
circuito de la vida del ser humano, cuando se va formando el adulto, el circuito entra a colapsar y la persona entra a tener dificultades en el chakra plexo solar. Así que eso lo voy a dejar para más adelante para ir desarrollando el curso. Entonces, seguimos con la parte 3, el supraconsciente en el diagrama de Asayoli, tiene que ver con el inconsciente superior. Se indica la región con la cual recibimos nuestras inspiraciones e intuiciones artísticas, filosóficas y científicas. Es el lugar donde residen los imperativos éticos que nos incitan hacia las reacciones correctas, humanitarias y heroicas, ¿no? Acá estamos en la fase social. Acá entramos a conectar, a hablar, a aprender a dialogar, a ir a la escuela, al jardín, ¿no? Esta es la fase 3. Todavía no llegamos al centro. En la fase 4 entra el consciente, ¿no? La fase 4, que es el timo, se desarrolla a partir en el circuito del grado de desarrollo. Uno empieza a gestionar la conciencia cuando el timo empieza a desarrollarse bruscamente, que es a la edad de 7-8 años. El campo de conocimiento consciente y objetivo tiene que ver con este consciente, ¿no? A la luz de la realidad práctica. Muestra el área del saber cotidiano. Entonces acá habla de las conexiones emocionales que son conscientes porque venimos del supraconsciente. Entonces acá ya estamos conscientes de esas emociones. Una vez que pasamos de la fase del consciente, nos vamos al yo consciente superior, la comprensión de nuestro yo personal. Este desarrollo es fundamental para que podamos en la adolescencia entrar en el circuito colectivo de manera brillante, ¿no? De manera heroica, de manera adulta, incitando al adulto a salir. Entonces el yo consciente es la fase 5 del desarrollo de la psicología humana, ¿no? Entonces, en la fase 6 hablamos del transpersonal, que tiene que ver con el chakra de la pineal, el chakra justamente que nos va a conectar con el inconsciente colectivo, que es el chakra séptimo. Entonces, en el ser transpersonal, el yo transpersonal es aquella parte de nosotros que al mismo tiempo dispone del sentido del individuo, ¿no? De la individualidad. Vive en el nivel de la universalidad, donde las expectativas y los asuntos personales pasan a un segundo plano, a raíz de una visión más amplia. O sea que cuando estamos en el ser transpersonal, hablamos en sí de una función pura con el otro, una función de conocimiento, ¿no? Y entramos a conectar con todo el circuito planetario, entramos a conectar con el ser humano, con cualquier tipo de ser humano, y tenemos la capacidad y habilidad de transmitir de manera muy, muy fructífera todo el conocimiento adquirido en las primeras fases del desarrollo psicológico. Entonces, para llegar acá, el ser transpersonal, en la astrología tenemos planetas transpersonales que nos dirigen la existencia, que tienen que ver con el destino en los primeros años, ¿no? Entonces, en la psiquis tenemos los 7 planetas psicológicos que están dirigidos con los primeros chakras, con este primer consciente, inconsciente superior, ¿no? que nos va a tocar vivir. Después tenemos el colectivo general, que habla de los planetas conectados al transpersonal, que son Urano, Neptuno y Plutón. Acá se encuentra Urano, que después los vamos a ver más específicamente con lo que denomina el ánfora, que es el creador, es Uber. Después los vamos a ver al ánfora, que también tiene una relación con el huevo de Asayoli, ¿no? Dentro del 7, el inconsciente colectivo como energía que existe dentro del entorno en el que vivimos, esto habla del colectivo. Ya el chakra 7 ya está conectado con el sistema país o mundo, ¿no? Acá entramos a conectar ya con el circuito global general. Entonces, si yo, para encajar bien, tengo que conocerme internamente, ¿no? Intentar conocerme bien para poder estar en lo social. El inconsciente colectivo como energía que existe en el entorno en el que vivimos
y que es global para todos, de la cual recibimos y emitimos constantemente sin ser demasiado consciente de ello. Se trata del inconsciente colectivo, tal y como lo describió Jung. O sea que Jung habla del inconsciente colectivo, ¿no? Y está relacionado mucho con los procesos del país, ¿no? Que nos toca vivir y experimentar de manera general, global, a todos, ¿no? Entonces, para entender bien cómo funciona la memoria o el cerebro o todas las partes orgánicas de nuestro interior, tenemos que dividir en dos partes el espacio del cerebro, del aprendizaje, ¿no? En este caso tenemos al Sol, que pertenece al cerebro izquierdo, y a la Luna, que pertenece al cerebro derecho. Entonces, todo lo que implica el habla, movimiento de la inteligencia, el lóbulo frontal, la arteria, espacio subaracnoideo, que habla del neocórtex, ¿no? Tiene que ver con el comportamiento, la memoria, el lóbulo temporal, ¿no? El oído, la vista está relacionado con la parte de izquierdo cerebral. Y el cerebelo, ¿no? El lóbulo parietal, inteligencia, lenguaje, sensibilidad, lectura, vista, equilibrio, coordinación, respiración, presión arterial, ritmo cardíaco y regulación, tiene más que ver con el derecho cerebral y el cerebro reptiliano. Entonces, todo lo que tenga que ver con números va a tener que ver con el izquierdo, ¿no? Y la parte sensible, de sensibilidad, tiene que ver con el derecho. La parte razón es el izquierdo, que ahora lo vamos a ver acá, en esta imagen, en donde tenemos justamente la corteza prefrontal, que habla de la zona en donde nosotros recibimos la información a través de los ojos. Esta función habla de que la mano derecha pertenece al cerebro izquierdo y la mano izquierda pertenece al cerebro derecho. Entonces, ¿por qué explico el cerebro? Porque en la función orgánica astrológica, el Sol y la Luna rigen estos cerebros. El Sol rige el izquierdo, que tiene que ver con la razón, con el adulto, con el centro del habla, la escritura, el razonamiento, el cálculo, la matemática, la ciencia, área del lenguaje que tiene que ver con lo matemático, la corteza visual, ¿no? El campo visual del derecho pertenece al izquierdo y el campo visual del izquierdo pertenece al derecho. Acá están cruzadas las informaciones, como el circuito de la batería de un auto que tiene que ver con el cruce, ¿no? En nuestro cerebro están cruzadas las energías, por eso las coordinaciones de equilibrio tienen mucho que ver con el centro del mandala, ¿no? El centro del circuito de la zona del cerebro, en donde nosotros recibimos la información, tiene mucho que ver con la mollera o la mollera, que tiene que ver con el sentido de recibir a Dios o la fuente, ¿no? La información que es extraída desde el cielo. Entonces, esa función implica que cuanto más nos informamos, más equilibrados, primero viene el desequilibrio, ¿no? Por eso, cuando uno empieza los procesos de meditación, se marea o tambalea, bueno, esos son impulsos orgánicos naturales en donde el cuerpo se está alineando con la energía de equilibrio. Entonces, dentro del circuito nosotros tenemos la corteza prefrontal, en el circuito del derecho cerebral, la imaginación, habla de los sueños, la corteza auditiva del oído izquierdo está en el cerebro derecho, la corteza están cruzados los oídos y los ojos están cruzados con la información. Entonces, todo lo que yo escuche del lado izquierdo me va a traer una connotación del cerebro del lado derecho. Todo lo que yo escuche del lado derecho me va a traer una connotación del cerebro izquierdo, ¿no? Entonces, si yo escucho un lado, por eso cuando uno enferma de un lado del oído, tiene mucha relación con el cerebro opuesto, ¿no? Si el cerebro izquierdo trata del hacer y yo tengo una dificultad en mi oído derecho, significa que mi cerebro izquierdo no lo estoy utilizando bien. No estoy haciendo las cosas que mi ser quiere que haga. Y yo soy, o Dios, o lo que sea, ¿no? O la fuente, o mi misión, ¿no? Entonces, este oído, el derecho, va a tener que ver con la acción, el cómo yo hago las cosas. Y si me enfermo del oído derecho,
del oído izquierdo va a tener que ver con el cerebro derecho. Por eso las funciones están cruzadas, porque tenemos que aprender a equilibrar el positivo y el negativo, el masculino y el femenino. Tenemos las dos funciones adentro y utilizar esas funciones es lo que viene a enseñar la nueva era de Acuario. Realmente el signo de Acuario habla de las conexiones neuronales que tenemos que aprender para estar en equilibrio en esta tierra. Así que esto es importante también. Si me lastimo un ojo izquierdo, el ojo izquierdo, perdón, va a tener que ver con mi cerebro derecho, la parte reptil del derecho. O sea, que mi ojo no está recibiendo las instrucciones emocionales de ese cerebro. Entonces, todo esto podemos ver con la luna y el sol y más planetas, herramientas que tienen que ver con las funciones de los 5 sentidos. Nosotros tenemos en la astrología 5 sentidos que vamos a ver cuando toquemos planetas, que la astrología Uber enseña a la perfección. Así que vamos a seguir un poquito. Ahora nos conectamos con nuestro maestro Jung, Carl Jung, que fue un prócer que ahora se está haciendo muy famoso justamente con esta astrología psicológica o con la psicología, ¿no? ¿Qué significan los 4 elementos? Esto es lo que integró Jung a la astrología psicológica con Asayoli y Bruno Huber. Jung nació, para que lo conozcan, nació el 26 de julio de 1875 en Suiza, ¿no? Y falleció el 6 de junio de 1961 en Zúrich, ¿no? Fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis. Posteriormente fundador de la Escuela de Psicoanálisis Analítica, también llamada Psicología de los Complejos. Se le relaciona a menudo con Sigmund Freud, de quien fuera colaborador en sus comienzos, pero después tuvieron un encontronazo y la historia se complicó un poco. Desarrolló un estilo distintivo en la forma de estudiar el comportamiento humano. Su teoría resulta diferente a la de los otros, en el sentido de que es borrosa, casi imposible de comprobar en una situación de laboratorio, ¿no? Por eso no es muy compatible con otros estudios de psicología o con otros próceres de la psicología, ¿no? Pero Jung desarrolló muy bien esta impronta de los 4 elementos que tiene que ver con el fuego, la tierra, el aire y el agua. Cada persona en su interior tiene una función orgánica de estos elementos en alta o baja vibración, ¿no? Eso se estudia con la astrología de los 4 elementos y contando la cantidad de planetas que tenemos en los signos. Entonces, ¿qué significan los 4 elementos en el mapa natal? Vamos a introducirnos en algunos conceptos básicos de astrología. Cuando decimos que el zodíaco tiene 2 polaridades, nos referimos a que hay signos positivos y negativos, femeninos o masculinos. Por ahí la mejor manera de pensarlo son como activos o receptivos, porque cuando decimos positivos y negativos, la enseñanza es muy básica porque nos lleva al reptil, ¿no? Entonces estamos como aprendidos de que es malo o bueno, y no es así. En realidad tenemos que integrar lo malo, aprender que la maldad es necesaria en el sentido de límites. Significa que yo me convierta en un ser maligno, pero significa que el punto de equilibrio que tengo que tener con poner un stop a alguien o a algo es fundamental para la preservación de la psicología, ¿no? Entonces por ahí viene la mano. Por ahí la mejor manera es pensarlos como activos o receptivos. Por eso hay que poner esta clasificación en vez de decir negativos y positivos o negativos, ¿no? Entonces, ya que las palabras que se usan siempre tienen una carga muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué significa entonces lo receptivo y lo activo, o lo masculino y lo femenino? Es como si fueran los dos lados de una pila eléctrica. Hay un polo positivo y otro negativo. La batería sirve para dar energía, justamente, ¿no?
Sirve porque tiene dos polos. Si fuera todo positivo no serviría. La polaridad marca una característica vital o energética que tiene que ver con un movimiento que se abre y se cierra. Inspiración y expiración. Inspiramos y expiramos, ¿no? Es como valorar solo uno de los polos, y esto nos lleva a la muerte. O sea, si valoramos solo uno de los polos y respiramos y nunca exhalamos, sí o sí entramos en el desequilibrio y nos produce la muerte. Entonces tiene que ver con esto. Por eso, los elementos nos muestran la manera en que la persona percibe la realidad que lo circunda. Cómo son como antenitas o sensores que registran el medio ambiente. Esas son las funciones de los elementos. Los que llamamos signos positivos son Aries, Géminis, Leo, Libra, Sagitario y Acuario. Los signos negativos tienen que ver con Tauro, Cáncer, Escorpio, Capricornio y Piscis. O sea que los signos negativos, que es lo que más nos preocupa o más nos cuesta entender, son los que tienen que aprender a poner límites o aprender a conectar con lo positivo de los otros signos opuestos complementarios. Porque la astrología psicológica habla de integración, no separación. Tenemos que aprender a integrar cuando estamos en situaciones karmáticas o de dificultad, integrar el mal y el bien, o integrar lo positivo y lo masculino con lo femenino y lo negativo. Entonces es importante ver acá en la rueda zodiacal. Esta es la astrología tradicional, el punto en el cielo en donde cada signo coincide con la casa. Tenemos que Aries es positivo, Tauro negativo, Géminis es positivo, negativo, Cáncer es negativo, Leo es positivo, Virgo es negativo, Libra positivo, Escorpio negativo, Sagitario positivo, Capricornio negativo, Acuario positivo y Piscis negativo. Acá estamos hablando de la era vieja y la era nueva. Entonces, ¿qué relación tiene Piscis con Acuario? La integración de la sombra hacia la luz. Por eso la nueva era estudia esta capacidad y habilidad de poder entender la sombra para habilitar el don, el don para ir desarrollando en conciencia la habilidad del ser humano para manejar el destino, ¿no? Entonces, cuanto más iluminamos la sombra, más el destino va a cambiar, porque esta era no es fija, ¿no? En realidad, al ser un signo fijo, nos habla de integrar lo fijo, ¿no? Integrar el cambio de la era anterior hacia un estado de conciencia nueva y fija, porque en realidad es algo es un poco contradictorio, porque es un signo fijo, pero el signo anterior de donde venimos nosotros, de la era pasada, ¿no? Que todavía estamos según el método Uber, recién en el 2260 aproximadamente, si no me equivoco, vamos a estar pisando la era nueva con el cuerpo. Ahora estamos vibrando en la era nueva, ¿no? Nos faltan unos años. Entonces, para estar viviendo realmente en la nueva era. Por eso tenemos que adaptar el cerebro al cambio anterior, ¿no? Al cambio de la nueva era, para fijar la energía de una vez, ¿no? Entonces, si estamos en el 2022, perdón, nos faltan hagan el cálculo para saber realmente cuánto nos falta para estar con el cuerpo entero en la nueva era, porque estamos vibrando con la mente y las emociones y los sentimientos. Todavía no estamos físicamente con el cuerpo metido en la nueva era, según el método Uber. Obviamente que otras culturas dirán que ya estamos ahí, ¿no? Los 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua. Y 3 modalidades, que eso lo vamos a ver después: cardinal, fijo y mutable, tienen que ver con esta información muy, muy rica que traen los signos en la carta natal, ¿no? Dentro de los signos de fuego encontramos a Leo, a Aries y Sagitario, ¿no? Los signos de tierra tenemos a Virgo, Tauro y Capricornio. Signos de aire tenemos a Libra, Géminis y Acuario. Los signos de agua tenemos a Escorpio, Cáncer y Piscis. En realidad el primer signo es Cáncer, después Escorpio, después Piscis. Acá sería Géminis, Libra y Acuario. El primer signo de tierra es Tauro,
Virgo y Capricornio, y el primer signo de fuego es Aries, Leo y Sagitario. En ese orden, ¿no? Todo tiene un orden, igual que el sistema nuestro interno, igual que la familia, igual que padre-hijo, adulto-hijo, adulto-padre. Todo tiene un orden sistémico. Ejemplo, si en la carta natal de una persona hay una predominancia fuerte del elemento agua, es el sentimiento el que tendrá la función predominante, ¿no? Por ende, tenderá a poner emociones a todo, incluso lo relativo a cuestiones laborales o profesionales. Todo es emotividad, porque esa es la principal lente o modo de percibir el mundo y la vida. O sea que la persona que tiene mucha agua va a percibir la vida de manera sentimental. En cambio, si hay mucha tierra, va a percibir la vida de manera práctica, ¿no? Porque la tierra tiene que ver con lo práctico, lo racional, no va a creer tanto en supersticiones, ¿no? Esos son los signos de tierra. Luego de este balance de elementos, encontramos en la matriz del zodíaco, en la carta natal, que es la pauta energética más específica. O sea que cuando hacemos un balance de elementos, podemos encontrar cuál es el elemento predominante, ¿no? El elemento predominante tiene que ver con, vamos a volver, perdón, tiene que ver con poner un punto a cada planeta. Entonces, en una carta natal, si yo tengo cuatro planetas en fuego, el total de planetas me tiene que dar 10, ¿no? Entonces yo tengo que sumar un punto a cada planeta para saber el elemento, menos el nodo norte, que es el ganchito, un ganchito parecido al signo de Leo. Ese nodo norte en la astrología Uber no se cuenta, ¿no? Para sacar los elementos. En la astrología no contamos al nodo norte, pero sí contamos los 10 planetas, ¿no? Un punto a cada planeta y así podemos determinar qué función está más cargada, qué elemento está con más planetas es el elemento predominante. En astrogenealogía les voy a dar una pauta sobre la astrogenealogía que también incluye en este curso. La astrogenealogía y el elemento tiempo del punto de la edad. Vamos a hablar de la memoria sistémica y el signo oculto, pero primero les voy a dar una introducción de la astrogenealogía que habla de la función genealógica de la familia, ¿no? Entonces, para saber psicológicamente cómo vengo yo a vivir mi vida, tengo que mirar adentro y tengo que mirar a mi sistema familiar. Dentro del circuito de la astrogenealogía estudiamos mucho los signos repetidos, ¿no? Si yo en mi casa tengo una cantidad de personas de Leo, la función orgánica sistémica que tiene que ver con la astrogenealogía, lo genealógico, me estará diciendo que tengo que cultivar ese signo o frenar, dependiendo de qué energía esté viviendo ese signo, ¿no? Si pueden ser muy excesivos o en estado de desequilibrio, o pueden estar viviendo de manera armónica ese signo que se repite mucho en los personajes de la familia, ¿no? Donde justamente si hay muchos Escorpio, muchos Sagitarios, mi tío de Sagitario, mi prima de Sagitario, mi mamá, mi abuela. Entonces la energía sagitariana se manifestó de manera desequilibrada o de manera muy impulsiva. Entonces vienen a conectarnos con el equilibrio, ¿no? Por eso hablamos de astrogenealogía y nos referimos al elemento del tiempo y el circuito de los 4 elementos. La memoria sistémica y el signo oculto. En todo sistema familiar existen lealtades que llevan a sus miembros a sufrir y a perpetuarse en repeticiones de destinos trágicos. El amor ciego es la lealtad infantil e inocente que todo miembro de familia revive en su propia vida y el destino de sus antepasados para seguir perteneciendo al sistema y evitar la culpa de un destino diferente o separado al clan. Entonces se repiten las historias, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero pertenecer al clan. Entonces tengo que ver en mi circuito cuáles son los detonantes dentro de la astrogenealogía que determinan si soy un emergente sistémico o los emergentes sistémicos tienen que ver con las ovejas negras. Esto lo vamos a ver ahora
al final del curso, quiénes son los que están destinados a sanar al clan, vienen repitiendo patrones que tienen que soltar o reparando el clan, ¿no? La lealtad se pone en práctica mediante las delegaciones, es decir, el rol que el grupo o ciertas personas le asignan, explícita o implícitamente, a otros integrantes. El individuo prueba su lealtad a la familia mediante el cumplimiento del rol delegado. Por ejemplo, también tiene mucho que ver los dobles en biodecodificación. Nosotros trabajamos en astrogenealogía. Si quieren después hacer cursos de astrogenealogía sería ideal. Los que quieren seguir astrogenealogía me preguntan y yo enseño también astrogenealogía. Entonces le estoy dando una introducción a lo que es la genealogía. Por ejemplo, cuando un individuo repite una profesión, ¿no? Es doble de un abuelo, porque el abuelo fue contador, yo quiero ser contador, y no me va bien con mi profesión, significa que estoy reparando la profesión de mi abuelo. No me va bien en el sentido de que no me gusta, no gano suficiente, significa que soy una persona que repara las profesiones que tienen que ver con lo económico, la contabilidad, ¿no? Así que tengo que buscar ahí una información para sanar eso y hacer cortes de lazos. Y la memoria sistémica habla de justamente lo que hicimos nosotros con la clasificación de los 4 elementos. Calcular dentro del circuito de los 4 elementos cuántos planetas hay en cada elemento. El elemento que más planetas tiene habla de la memoria sistémica. Identificando el elemento predominante en nuestra carta natal podemos conocer la memoria sistémica y aquellos guiones familiares con los que estamos en resonancia. Para conocer el impacto de estas memorias a nivel personal, se hace un cálculo asignando un punto para cada planeta, la propia carta natal. El elemento con mayor cantidad de puntos será el predominante. Si tenemos memorias iguales en el sistema, significa que tengo 2 memorias sistémicas. Puedo tener 3 planetas en aire en el total y 3 planetas en agua, ¿no? Entonces tengo 2 memorias sistémicas. El aire habla de justamente la respiración, el pensamiento, las ideas. El aire, el elemento sistémico aire, son personas que no pudieron conectar con su profesión, no pudieron estudiar por la carencia, por la pobreza, por todo tipo de cuestiones como toca el aire, ¿no? Y también muchas cosas injustas, que eso también vamos a ver al final, que voy a dar mucha información sobre los elementos sistémicos de astrogenealogía. Y el aire va a tener que ver con estas injusticias, ¿no? Y el agua toca justamente lo sistémico materno, tiene que ver con el femenino, tiene que ver con el nacimiento de niños que fue interrumpido, muchos abortos, ¿no? Entonces todas las cuestiones ahí orgánicas, el útero, la placenta, todo esto, toda relación con la gestación, porque tocan los 3 signos de agua, ¿no? Y en el fuego, y en el aire, perdón, tocan los 3 signos de aire. Entonces habla de 2 memorias, 2 cosas que purificar, sanar, sacar a la luz, detonar, ¿no? Impulsar el don, porque también en la memoria sistémica se encuentra tanto la herida como el don. Primero está la herida, porque la tierra es negativa. Tenemos que vivir lo negativo primero para después sacar el don o lo positivo. Entonces, el punto de la edad es otra fase que quiero enseñarles después, que tiene que ver con la función del proceso de vida, ¿no? Nosotros nacemos en el ascendente y vamos recorriendo cada 6 años un circuito en donde acá tenemos 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72. El punto de la edad es un tema puramente exclusivo de Huber. Los Huber, tanto Luis Huber como Bruno Huber, estudiaron esto para desarrollar esta dinámica de aprendizaje de la conciencia, cómo va evolucionando y tiene mucho que ver con los septenios también. Entonces nos va a estar diciendo de esta función orgánica de desarrollo, ¿no? A los 6 nacemos en el ascendente, acá está el ascendente, tenemos 0 años de edad. A los 6 nos conectamos con la importancia de lo social, entramos a la escuela. Fíjense que también está conectado con la función orgánica de los 7 centros, los 7 chakras, que tiene una relación con lo que estudió Roberto Assagioli
y lo que estudió también Huber, que lo colocó en el punto de la edad, ¿no? Entonces, esta parte del azul y del violeta tienen que ver con la gestación, tienen que ver con los procesos antes del nacimiento. Cuando una persona llega a los 66, a los 60, se conecta con el niño, ¿no? El punto del bebé. Por eso muchas veces la memoria, el sistema de memoria se apaga. Todo lo que le pasa a un ancianito ahí, una persona, bueno, no es anciano en realidad, tiene mucho, mucho por vivir todavía. Una vez que pasa esos 72 años, va a estar conectando con la grieta cósmica en el circuito de escenarios, ¿no? En el circuito de signos de conciencia, la grieta cósmica tiene otro significado más, una impronta más elevada, más importante, pero en el nivel de escenarios estos 72 hablan de un portal, del último portal transpersonal social, en donde la persona se convierte en maestro espiritual de su propia existencia y empieza a conectar su sabiduría hacia el otro, hacia los nietos y hacia el pueblo, hacia el otro, hacia todo lo que tenga relación, ¿no? Entonces, si eso no pasa es porque hubo un conflicto muy, muy grande en la zona del nacimiento, donde la persona se desconectó, ¿no? Pudo haber tenido un accidente, la madre, o estar en el proceso de vida o muerte, o cuestiones muy importantes en la zona del nacimiento, ¿no? Y de los primeros años. Por eso, ver cuando una persona adulta llegue hasta los 72 es fundamental estudiar. ¿Por qué? Porque la persona quiere convertirse en hijo de sus hijos, ¿no? Me tienen que venir a ver, quiero que venga mi hijo, no me viene a ver nunca. Sin embargo, tengo un cuerpo de hierro y el padre es el que tiene que ir a ver al hijo, no el hijo al padre. Entonces hay que poner orden ahí y ver la parte psicológica y estudiarnos cómo son los procesos de desarrollo psicológico para entender la función orgánica del sistema familiar, ¿no? Eso habla el punto de la edad de los Uber. Y también la astrogenealogía, que está muy desarrollado. Entonces nosotros nacemos en el este, nos vamos a dirigir hacia el oeste de manera cíclica y hacia abajo. Todo esto es el inconsciente. ¿Se acuerdan que vimos el iceberg? Entonces el iceberg nos conecta directamente con la zona del inconsciente, ¿no? Entonces nacemos en el horizonte, acá, ¿no? Y nos dirigimos hacia abajo. Todo lo recopilado durante los 36 años los vamos a tener que desarrollar con conciencia los otros próximos años, ¿no? Desde los 36 hasta los 72. Entonces, toda esta información que fue gestionada por mis ancestros, que fue grabada por el sistema, ¿no?, colectivo, lo voy a tener que dar a los 36 una luz. Voy a tener que colocarme en el punto de crisis, ¿no?, que se da un poquito antes. Por acá se da la crisis. Ahora me voy a dirigir a mostrarles otra vez el circuito. Justamente por acá se da la crisis antes de entrar al horizonte de los 36, ¿no? Entre los 30 y los 36 hay sí o sí, muchísimas personas pasan por esa crisis entre lo que me enseñaron y lo que quiero ser realmente. Si la persona no encuentra su ley antes del horizonte, lo va a tener que vivir en una crisis a los 42 años, que es más o menos por acá. Y ahí se definirá qué quiere ser realmente. Si eso no pasa, a los 54, cuando llegue a la cúspide del circuito del círculo del horóscopo, va a tener que definir sí o sí qué quiere vivir o qué quiere ser, ¿no? Por eso los 4 puntos cardinales tienen mucho que ver con la impronta de desarrollo del ser humano. Esto también tiene, en astrogenealogía, tiene una información rica, porque la cruz de Cristo, los 4 puntos cardinales, que tienen que ver con las cruces, ¿no? Cardinal fijo mutable, que son las 3 cruces, ¿no?, que traen una impronta del cómo hacemos las cosas, ¿no? La cruz cardinal nos habla de los procesos muy karmáticos entre la vida y la muerte, ¿no?, entre los procesos de renacimiento también. Entonces, el método Uber, ¿no?,
constituye una investigación intensiva y detallada de cómo aprender y analizar un horóscopo. Su especialidad es el reloj de la vida y su punto de la edad. O sea que nosotros nos especializamos pura y exclusivamente en desarrollar al ser humano de manera muy, muy consciente de cuáles son las funciones que no tiene que dar importancia y cuáles sí. Entonces, en el circuito del gráfico, del horóscopo, ¿no? del mandala, se puede decir también, nosotros tenemos el Sol en la zona de arriba, la Luna en la zona del centro y Saturno, que es el cuerpo físico. Estos son los tres pilares del desarrollo del ser. Son los tres planetas que rigen el circuito psicológico, la personalidad tripartita en el ser humano. El Sol pertenece al cerebro izquierdo, que rige el adulto, que rige la razón, ¿no? Rige la función que tiene que ver, nos conecta con la responsabilidad. La Luna nos conecta con el sentido emocional. Entonces los sectores de la Luna son estos, ¿no? La casa 6, la casa 7, la casa 2 y la casa 1 son los escenarios, y parte de la 3 también, de la casa 2, perdón, la casa 5, la casa 8 y parte de la 11. Estos son los escenarios lunares y estos son los escenarios del Sol, en donde la casa 8, la puntita de la casa 8 y la 9, la 10 y la puntita de la 11 son escenarios solares. Si vemos en la carta natal un Sol ahí, está cumpliendo una psicología de razón muy conectada con la función real del ser humano estrella, ¿no? Del ser humano en su función orgánica plena, ¿no? Y la Luna, si vemos en un mapa natal la Luna en estos sectores, dentro de todo la Luna le pertenece más a este sector que este sector del yo, del ascendente. Está más cómoda en el descendente, en la zona del tú, y se siente mejor, y esta parte habla del desarrollo emocional, que es el niño también, ¿no? Que tiene que ver con nuestras emociones, nuestros sentimientos, perdón, las emociones tienen que ver con Saturno. El circuito de Saturno va a regir todo lo físico, el cuerpo físico, tiene que ver con los límites. En el nivel de astrología médica, Saturno rige la pineal, rige también el cuerpo, la piel, rige los huesos, las rodillas. Tiene mucho que ver con Capricornio, su signo que rige, y Acuario también, que son los sistemas de información cerebral, ¿no? Los neurotransmisores tienen que ver con Saturno. Y esa función de poder estar plenos en la Tierra, ¿no? Por eso está abajo. Por eso Saturno tiene una función de memoria a largo plazo, ¿no? Habla del circuito reptiliano de las emociones. La Luna habla del circuito límbico, que es el emocional, ¿no? Del hipotálamo y hipocampo. Y el Sol tiene que ver con el córtex de la razón, el razonamiento, ¿no? Tiene que ver con el izquierdo cerebral. Entonces así tenemos todas las funciones. Dentro del circuito de signos, nosotros tenemos femenino, los signos masculinos son los de aire y los de fuego, ¿no? Entonces, los rojos son de fuego, los verdes son de tierra, estos son los elementos. Los amarillos son de aire, los azules son de agua. Acá tenemos otra vez el de fuego. ¿Por qué? Porque los 4 elementos terminan en Cáncer. Cáncer es el último signo dentro del circuito de los 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua. Se vuelve a repetir el ciclo hasta completar Escorpio, ¿no? Se vuelve a repetir el ciclo hasta completar Piscis, y así sucesivamente. Entonces tenemos 3 signos de agua, 3 signos de fuego, 3 signos de aire y 3 signos de tierra. La vida se expresa a sí misma como un todo orgánico a través de los 4 elementos, adoptando cierta vibración y cierto tono, que cambia nuestra actitud interna según sea la vibración. Al describir la acción esencial de los 4 elementos, Stephen Arroyo, que es el que desarrolló, dice: la carta natal revela nuestro patrón de energía, nuestra sintonía cósmica con los 4 elementos. En otras palabras, la carta natal muestra las diversas manifestaciones vibratorias que abarca la expresión individual en este plano de la creación. Todo lo cual sigue un sistema específico de orden que está simbolizado por la carta, ¿no?
En términos científicos, la carta muestra nuestro campo de energía o lo que los videntes llaman el aura. Así que la carta natal también muestra el campo vibratorio de ese individuo, ¿no? Entonces, los 4 elementos están representados en cada uno de nosotros, aunque la energía tiene que ver con esta función de los 4 elementos, ¿no? Perdón, que tuve un inconveniente. Los 4 elementos están presentes en cada uno de nosotros, aunque individualmente tengamos tendencia a inclinarnos por un tipo más que otro. Cuando el punto de la edad cambia de un signo a otro, nuestro temperamento se altera. Así que bueno, esta función es muy importante para poder desarrollar dentro del circuito el desarrollo de estos elementos y nuestra función como individuos perfectos, intentando ser perfectos en nuestro circuito de vida, ¿no? Ahora, el punto más importante va a ser la próxima clase, ¿no? Así que les dejo esta info especial y nos vemos la próxima clase. Muchísimas gracias por estar ahí.